Muy buenas noches. Continuamos estudiando en este tiempo la lección número 6 y hacemos un breve repaso de lo que ya venimos desarrollando acerca de ese pacto del nuevo mundo. Dios hizo un pacto con Noé, con su familia y por ende podemos decir con la humanidad, porque después del diluvio ellos fueron los únicos salvos de ese diluvio, ¿verdad? Y por supuesto también con la naturaleza. Entonces veamos este cuadro a modo de repaso y avanzamos. Y hoy vamos a responder esta pregunta: ¿existe realmente un Dios? ¿O no serán leyes de la naturaleza nada más? Entonces sobre eso vamos a estar hablando esta noche, pero vamos al repaso. Y este es el resumen de la lección número 6 que hemos ya desarrollado anteriormente. Vemos 4 puntos principales en este resumen del pacto del nuevo mundo. Primeramente, partes en Dios con la humanidad, hizo pacto, también incluye en este pacto a los animales, quienes firmaron en este caso solo Dios y la manera en que lo hizo como señal el arco iris. ¿Cuál es la promesa? La promesa que ya no habrá más diluvios en el futuro. Estamos hablando de diluvio universal, que ya no juzgará de esa manera. Y Apocalipsis nos habla más adelante, cuando lleguemos a las últimas lecciones, de qué manera será ese juicio. Y finalmente, el tipo de pacto suele ser condicional o incondicional. Condicional es cuando Dios dice, exige algo o pide algo, pero sin embargo, este pacto fue incondicional. Es decir, independientemente a la conducta del hombre, si fuere desobediente, él va a cumplir este pacto en particular, porque Dios guardará su promesa y no depende de nada y de nadie. Y en esta noche vamos a ver este cuadro que quizás para algunos ya es conocido, quizás para otros no, y hacer la pregunta: ¿existe Dios en realidad? ¿No es simplemente, entre comillas, ley natural lo que vemos en la naturaleza? La cosmovisión pagana cree en la ley natural, en que las cosas son simplemente como son, en suprimiendo al Dios creador, ¿verdad? Para ellos no existe un Dios, no existe, vamos a decir, la eh, causalidad de que alguien pudo haber hecho esto. No hay un diseñador inteligente, simplemente existe por ley natural. Debido a esta creencia de que de algún modo la naturaleza se sostiene por sí misma, la cosmovisión pagana, y cuando digo cosmovisión pagana, nos referimos a todo conocimiento o información que ellos podrían mencionar, o filosofía, o posturas, opiniones, o conclusiones, pero que no tiene que ver con la palabra de Dios, que no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, cosmovisión pagana, cuando decimos eso, va todo en contra de lo que dice la Biblia. O quizás algunas cosas sí, pero sostiene otras cosas que no están en la escritura. Entonces, la cosmovisión pagana también promueve la idea de que el hombre es la causa de todos los problemas medioambientales. Y de hecho, el mundo sería un lugar mejor sin el hombre, porque su estilo de vida es la principal causa del impacto ambiental, del impacto ambiental y del impacto en el clima, ¿verdad? Del cambio climático. Sin embargo, escuchen bien esto, sin embargo, la Biblia deja claro que es Jesús quien mantiene todas las cosas unidas intencionalmente. Dios no creó el mundo y luego como que abandonó. Dios no creó el mundo y
y luego como que se fue de vacaciones. No, Él sigue sosteniendo. Dios sigue teniendo el control de todo. ¿Por qué? Porque Él es el creador, ¿sí? Él es el creador. Es precisamente debido a las promesas de Dios y a su pacto del nuevo mundo que actualmente tenemos, estabilidad en la tierra. Les invito para que puedan leer Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 3, la primera parte. ¿Sí? Hebreos capítulo 1, versículo 3, la primera parte dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta frase, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, nos da a entender que Jesús, Dios, sostiene todo con el gran poder de su palabra. En otra versión dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Dios es soberano. Él tiene control sobre, no solamente sobre la tierra, sino sobre el universo. Otra cita bíblica que vamos a leer, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Anoten eso, subrayen. ¿Qué encontramos aquí? Colosenses 1, 15 en adelante dice la palabra de Dios. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, escuchen bien esta frase, y todas las cosas en Él subsisten. Nuevamente aparece esta palabra, así como en Hebreos 1:3, que Él sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y aquí en Colosenses 1:17, esa última parte menciona que Él mantiene unida toda la creación. Dice la palabra de Dios que eh, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pero, ¿qué significa exactamente que Jesús lo sostiene todo? ¿Cómo podemos responder esta pregunta? ¿Qué significa que Jesús lo sostiene todo? De forma interesante, los científicos han descubierto algunas características sobre la Tierra y sobre el universo. Y si cualquiera de ellas fuera mínimamente diferente de alguna u otra manera, la vida no se sostendría sobre la Tierra. Pero como están ahora, todas estas características están justo en el nivel correcto. ¿Qué es necesario para que exista la vida? Y no solo que exista la vida, sino que permanezca la vida sobre la faz de la tierra. Y podemos citar una serie de características o factores que son necesarios para que exista la vida y se desarrolle la vida, ¿verdad? Y se reproduzca en la vegetación, la flora, la fauna, las personas. Y vamos a citar, por ejemplo, es necesario la gravedad. Si no hubiese gravedad, absolutamente todo estaría flotando, ¿verdad? Entonces, tenemos esa gravedad aquí en la Tierra.
Otro, la inclinación del eje de la Tierra. Si uno investiga o googlea en cualquier en cualquier servidor de internet, va a encontrar que esa pequeña inclinación de la Tierra sirve para una nueva estación, ya sea para que haga calor o para que haga frío. En nuestro caso tenemos 4 estaciones aquí en Sudamérica, aquí en Paraguay. Primavera, verano, otoño, invierno. Esa inclinación del eje de la Tierra. El periodo de la rotación del tiempo, ¿verdad? El campo magnético de la Tierra. El grosor de la corteza terrestre. Escuchen, son características que permiten que sea posible la vida aquí en la Tierra. La relación de oxígeno-nitrógeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua y los niveles de ozono. Otro, el color del sol o el calor del sol, la masa del sol, la distancia del sol. Podemos decir que aquí en la Tierra tenemos estos factores que permiten la vida. Oxígeno, gravedad, agua, la temperatura ideal. Porque imagínense la distancia precisa del Sol al de la Tierra. Porque si se acercara más, porque hay veces que decimos, ay, qué calor que hace, desesperante calor. Pero si el Sol se acercara más, o la Tierra al Sol, entonces nos derretiríamos. O si se alejara, o la Tierra se alejara más del Sol, entonces nos congelaríamos. Entonces todos estos factores hacen posible que la vida se desarrolle aquí en la Tierra, ¿verdad? Entonces en el universo hay muchas de estas características o constantes que están en el nivel correcto para permitir que la humanidad viva, respire y sobreviva. Si estas características o constantes estuvieran en un nivel distinto, la vida no sería posible. La Biblia nos dice que Jesús sostiene todas las cosas. Jesús sostiene estas características, estas constantes. Qué interesante. Jesucristo sostiene. Hebreos capítulo 1, Colosenses capítulo 1, lo leímos recién. Él tiene control sobre todas las cosas. De hecho, Dios mismo prometió que Él controlará el clima y el medio ambiente. ¿Para qué? Mientras exista la tierra, la humanidad tenga comida que llevar a la boca. Entonces, tenemos por un lado la cosmovisión pagana, donde dicen, no, Dios no existe, todo esto es ley natural. Dios no existe, entonces el hombre es el que puede tomar decisiones y se sostiene naturalmente. Se sostiene naturalmente, la ley del más fuerte. Pero nosotros, quienes creemos en Dios y creemos en su palabra, sostenemos absolutamente que Él es el creador, que lo sostiene todo. Y nosotros somos obra suya, criatura, ¿verdad? El hombre, la naturaleza es una creación de Dios. Y estamos leyendo que Dios sostiene todas las cosas y Él tiene control sobre esto. En Génesis capítulo 8, vamos a leer Génesis capítulo 8, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Génesis 8, 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. En otra versión dice, mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas. Entonces, hoy en día, cualquiera de nosotros puede elegir una semilla, tirar a la tierra
a cavar la tierra, sepultar, regar, y es cuestión de tiempo, esa semilla va a germinar y va a producir una planta, una fruta, y llegado el momento vamos a cosechar. Quizás en algunos lugares mango, en otros, no sé, guayaba, manzana. Tenemos amigos que nos dijeron que es el tiempo de las manzanas en algunos sectores del país, ¿verdad? Pero no en Paraguay, estamos hablando de países europeos, ¿verdad? Pero sí hay posibilidad de cultivo y podemos mencionar eso, una riqueza que tiene nuestra tierra, de lo que uno esté colocando la semilla va a producir fruto y la posibilidad de cosechar. Las personas que ignoran a Dios y no le dan las gracias por sostener la tierra, ah, que no le dan las gracias por sostener la tierra, no se detienen ahí, sino que suelen ir más lejos. Y vamos a ver en algunas de las ideas que promueven estas personas que no creen en Dios, ¿verdad? Y vamos a observar algunas de ellas. Por ejemplo, la Biblia dice, lo leímos hace un rato, en Colosenses, en Hebreos, en Génesis 8:22, que Dios sostiene, que Dios permite que haya cosecha, que haya cultivo y se pueda cosechar, ¿verdad? Entonces, Dios dice en su palabra, sostengo al mundo y todo lo que hay en él. Y todo lo que hay en él. Fíjense lo que dice la cosmovisión pagana, es decir, personas que no creen en Dios, que no creen en su palabra. Y recordemos que la cosmovisión pagana se introdujo ahí en Génesis capítulo 3, cuando hemos estudiado de cómo Satanás empezó a tergiversar, ¿verdad? A desvirtuar, a hacer que pierda esa credibilidad en la palabra, y el hombre cayó tristemente y vino las consecuencias. Fíjense, la cosmovisión pagana dice, el hombre puede y debe actuar para salvar al mundo, para que el mundo pueda sobrevivir. Y dice, no, Dios no existe, el hombre existe. Y el hombre es el que puede salvar al mundo. Interesante. El hombre es el que puede salvar al mundo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es quien sostiene, porque Él es soberano. Él es el Señor Dios, Jehová, el Dios creador. Y Él creó todo. Y Él tiene poder absoluto sobre su creación. Dios dice en su palabra, prometo que la tierra podrá cultivar comida siempre. La cosmovisión pagana dice, todos vamos a morir de hambre debido al cambio climático. Bueno, esa es la filosofía del hombre que no considera la palabra de Dios, ¿verdad? No, que todos vamos a morir de hambre debido a al cambio climático. Bueno, Dios dice, en su palabra encontramos que el hombre, ¿verdad?, causó la caída de la naturaleza cuando pecó contra él, ¿verdad?, y cayó el hombre. Sin embargo, la cosmovisión pagana dice que las elecciones del estilo de vida del hombre destruyen la naturaleza. Es decir, las decisiones en cuanto a su estilo de vida o hábitos que tenga el hombre finalmente son los que destruyen la naturaleza. Finalmente vemos en este cuadro que Dios dice, para mí el hombre es más valioso que la naturaleza. Yo creé la naturaleza para el hombre. Fíjense lo que dice la cosmovisión pagana al respecto. La naturaleza es más valiosa que el hombre. Y vamos a poner algún ejemplo para entender mejor esto. La naturaleza es más valiosa que el hombre. Debemos limitar nuestra población
para salvar la naturaleza. Unos días atrás estuvimos conversando con un amigo que también está analizando este material y estudiando con su familia, y me comentaba él de que realmente hay personas que van al extremo de que como que idolatran o aman la naturaleza, por dar un ejemplo, a algunos animales antes que a las personas. Diciendo de esta forma, están de acuerdo con el aborto, es decir, matar una criatura en el vientre de la madre. Eso para ellos está bien, es un derecho supuestamente. Están de acuerdo en matar a criaturas en el vientre de su madre porque están a favor del aborto, pero interesantemente, en contraste a eso, defienden la vida de animales silvestres. Yo no digo que no se proteja a los animales, claro que sí. Se habla de la conservación, de la protección, del uso racional, pero al punto de idolatrar a, a animales y luchar para que sobrevivan, pero estando a favor de la muerte del hombre, ¿verdad? En su estado de gestación, ¿verdad? Y por eso, a modo de ilustración, para ellos la naturaleza es más valiosa que el mismo hombre. Sin embargo, Dios dice que el hombre es más valioso que la naturaleza, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. La cosmovisión y la perspectiva no bíblica se pueden encontrar fácilmente en todos lados, en las escuelas, en el mundo académico, en los periódicos o periodistas, en la televisión, en cualquier programa de radio, redes sociales, incluso podemos encontrar escuchando ahí los que comentan los vecinos, ¿verdad? Como creyentes en el Dios creador que nunca miente, deberíamos pensar en lo que leemos, en lo que miramos y en lo que escuchamos. Y para nosotros, la norma de fe y de conducta, la autoridad fue, es y será la palabra de Dios. Entonces, antes de aceptar algo como verdad o como hecho, debemos comprobar qué nos dice Dios en su palabra y luego eh, preguntarnos si podemos confiar en Dios, ¿verdad? Debemos comparar todas y cada una de las informaciones que nos llegan con la palabra de Dios y luego decidir si creemos en Dios o creemos lo otro. Usted, querido amigo, puede decidir creer que Dios sostiene todo, o usted puede decidir creer que Dios no existe y Él no controla absolutamente nada. Usted puede decidir creer que Dios permite que se pueda cultivar y que se pueda conseguir el alimento, o puede creer que todos vamos a morir debido al cambio climático, la escasez de alimentos o la superpoblación de los hombres. Usted puede creer, como dice la Biblia, que el hombre causó la caída de la naturaleza y se introdujo el pecado y las consecuencias del pecado sobre el hombre, sobre la naturaleza, como dice la Biblia, o puede no creer eso y solamente decir, no, el estilo de vida del hombre es lo que arruina todo. Y de hecho que son decisiones tomadas por el hombre, y el hombre sin Dios no puede tener ese cambio interno. Quizás por fuera se pueda ver, pero la naturaleza caída está en pecado y está condenado a muerte. Usted puede creer que el hombre es la creación más valiosa para Dios, conforme a la Biblia. O puede decir, no, 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 no. La naturaleza es más valiosa. En un programa que uno puede ver por ahí en internet o en algún canal de YouTube, donde se le pregunta a alguien
en un caso donde usted debería de decidir salvar a alguien, o está su vecino y la casa se está quemando, o está el perro, ¿a cuál salvaría? Y sorprendentemente muchos mencionaron su perro, porque el hombre para ellos es otro animal más. Entonces, no, el perro o el gato o la mascota que tengan. Y yo sé que hay muchos que adoran sus mascotas. Y no digo que no se les cuida las mascotas, pero hay que analizar qué es lo más valioso según la palabra de Dios. Entonces, nos dice Dios cómo acabarán la naturaleza y esta tierra. ¿La Biblia nos dice eso? Claro que sí. Nos lo dice en su palabra registrada para nosotros. Nos dice que esta tierra será destruida por Él mismo, ya no con un diluvio, no será destruida por el hombre irresponsable, porque Dios mismo decidió. Aprenderemos más sobre el plan de Dios para el futuro en las próximas lecciones. Así que a modo de adelanto, nosotros vamos a ver cómo Dios mismo se encargó de restaurar, uh, las instituciones que Él mismo ha establecido, esas instituciones que siguen vigentes del dominio responsable del hombre ante Dios, y cada uno somos responsables ante Dios, tanto también del matrimonio y por supuesto la familia. Sigue siendo el mismo diseño que Dios ha establecido. Son instituciones divinas que siguen vigentes. Por más que se quiera mutilar, desvirtuar, cambiar el significado, la Biblia nos dice que seguirá siendo entre un hombre y una mujer. ¿Usted cree eso? Amén. Yo también lo creo. Entonces, confiemos en Dios, confiemos en su palabra, enseñemos a nuestros hijos, demostremos el ejemplo y vivamos conforme a la palabra de Dios. Hasta aquí llegamos por hoy. Vamos a cerrar y en un próximo encuentro vamos a analizar estas instituciones divinas de cómo Dios mismo ha restaurado. Por mi parte, muchísimas gracias. Que Dios bendiga su hogar, su familia, y nos encontraremos próximamente. Amén.